Buenos días muchachos. En este video vamos a resolver un problema combinado sobre ley de Faraday y fuerza magnética. Se tienen dos carriles paralelos unidos en la parte inferior. Se coloca una varilla de longitud L. Se nos pide demostrar que la velocidad que adquiere la varilla es esta expresión de acá. Tenemos una espira acá dentro de un campo magnético. Cuando la varilla desliza una distancia X, el área de la espira ha disminuido. Por lo tanto, disminuye el flujo que atraviesa la espira. Y de acuerdo a la ley de Faraday, se va a inducir una fuerza electromotriz de tal manera que produce una corriente que se opone a esa disminución. Entonces, se va a inducir un campo magnético en el mismo sentido que el campo externo. Lo hemos representado acá en rojo. Si recuerdan la regla de la mano derecha, el pulgar apunta en el sentido del campo y los dedos de la mano nos indican el sentido de la corriente. Para este caso es en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Para una mejor visualización, analicemos el problema de esta parte frontal. Tenemos un carril formando un ángulo θ con la horizontal y tenemos este extremo de la varilla. La corriente fluye hacia afuera. La vamos a representar por un punto indicando que viene saliendo de la pantalla. Esa corriente dentro de un campo magnético va a producirse una fuerza magnética. Aplicando la regla de la mano derecha, ahora para un conductor rectilíneo, el pulgar apunta en el sentido de la corriente, los dedos de la mano en el sentido del campo, la palma nos va a indicar el sentido de la fuerza magnética. Para este caso es una fuerza hacia la izquierda. Además de la fuerza magnética, como la varilla tiene una masa m, va a poseer entonces un peso W, que es igual a masa por gravedad. Como la varilla se desliza a lo largo del plano, vamos a considerar nuestro sistema de referencia girados un ángulo θ. La varilla posee una velocidad v a lo largo del plano. Vamos a descomponer entonces estas fuerzas a lo largo del eje X. Tenemos la componente en X del peso hacia abajo y la componente de la fuerza magnética hacia arriba. Como la varilla se mueve a velocidad constante, no hay aceleración. Va a haber un equilibrio de tal manera que las componentes son iguales en magnitud, pero sentidos contrarios. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tenemos que la componente en X de la fuerza magnética es igual a la componente del peso en la dirección X. Necesitamos la fuerza magnética. Tenemos el ángulo de acá, es un ángulo θ. La componente en X será fuerza magnética por coseno θ. Para este triángulo, este lado es perpendicular al horizontal y este lado perpendicular al plano. Lados perpendiculares forman ángulos iguales. Este sería ángulo θ. La componente en X es masa por gravedad, seno del ángulo θ. Llamemos la ecuación 1. La fuerza magnética la hemos definido como corriente por longitud, por el campo, por el seno del ángulo entre la corriente y el campo. La corriente viene hacia afuera y el campo hacia arriba, el ángulo entre ellos es 90 grados. Y seno de 90 es igual a 1. Fuerza magnética entonces ILB. Necesitamos conocer la corriente I. Si aplicamos ley de Ohm, I es igual a voltaje entre resistencia. Para este caso es la fuerza electromotriz inducida.
Apliquemos entonces la ley de Faraday. La ley de Faraday es derivada del flujo respecto al tiempo. Y flujo lo definimos como el producto escalar entre el vector campo y el vector superficie. Ese vector superficie es un vector perpendicular al plano de la espira. Lo representamos acá por este vector y el ángulo entre ellos es el ángulo θ. Por definición de producto escalar, vamos a tener la magnitud del campo por la magnitud del área por el coseno del ángulo θ. El área a considerar es la longitud de la varilla multiplicada por la distancia que se ha desplazado, una distancia x. En lugar de a, entonces es L por x. Y de acá, campo, L y ángulo son constantes, salen de la derivada. Y de x respecto al tiempo no es más que la velocidad que posee la varilla. Escribimos entonces que la fuerza electromotriz inducida es igual a BL coseno θ por velocidad. Teniendo ya la expresión para fuerza electromotriz, sustituimos en la ecuación para corriente. Dividimos la fuerza electromotriz entre la resistencia. Y esta corriente la sustituimos en la ecuación para fuerza magnética. Multiplicando campo y longitud, llegamos a que la fuerza magnética es B cuadrado L cuadrado coseno θ por velocidad entre R. Una vez tenemos la expresión para fuerza magnética, la vamos a sustituir en la ecuación 1. Tenemos la ecuación 1, sustituimos fuerza magnética. Y de acá, conocemos ya todo, despejamos la velocidad v. Al despejar tenemos que la velocidad es masa, gravedad, resistencia entre b cuadrado L cuadrado, seno θ entre coseno por coseno es coseno cuadrado. Con esto hemos demostrado lo que nos pedían, la expresión para la velocidad de la varilla. Una belleza el problema, tiene muchos conceptos involucrados, hay que ponerle mucha imaginación también. Cualquier duda háganmela saber, espero que les sea de utilidad y no se olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, muchachos. Nos vemos en un próximo video.